Bueno, buenas tardes. Quería agradecer a la organización la invitación y simplemente, justamente en el programa oficial aparece los balnearios de Mondariz como si Mondariz tuviera muchos balnearios, pero en realidad solo tenía un balneario, ¿no? Fue un error, entiendo, tipográfico, porque la ponencia estaba así. Para quien no conozca Mondariz, Mondariz es una localidad, en este caso ya se llamó después, se denominó, se extindió como Mondariz Balneario, es un concello, un ayuntamiento, el más diminuto de Galicia y casi de España en cuanto a habitantes. Y está en la provincia de Pontevedra, en Galicia, lo digo para que geográficamente se sitúen. Y lo que les quiero un poco relatar es lo acontecido con este lugar, esta localidad es conocida por su historia de esplendor de su balneario, pero casi nadie ha puesto el foco nunca en una arquitectura, en unas construcciones que están relacionadas más con la explotación de las aguas minero-medicinales, ¿no? Bien. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, la explotación de las aguas minerales se prodigó por Europa. Su popularidad fue consecuencia, en gran medida, al prestigio adquirido a través de la participación en exposiciones internacionales. La de mayor repercusión fue, en 1900, la Exposición Universal de París. Aguas naturales bicarbonatados-sódicas de los hijos de Peinador fueron premiadas con una medalla de oro, un reconocimiento al empeño empresarial de Enrique y su hermano Ramón Peinador Vela, iniciado años atrás. Tras el descubrimiento en 1872 del manantial de Gándara, en Mondariz, al año siguiente comenzó su explotación al ser declaradas de utilidad pública. En 1905 se hicieron definitivamente con la propiedad de otro manantial próximo, que están los dos situados en ese plano del año 29 que están viendo ahí, a 800 metros, que era la fuente del manantial de Troncoso. Con los recursos hidrológicos como denominador común, la empresa familiar estaba centrada en dos objetivos: el termalismo, con la construcción de edificios de hospedería para el balneario, a los cuales me refería antes, y la distribución del agua embotellada. La recogida en botellas de las aguas de Mondariz se remonta a la fuente de Troncoso, el primer manantial explotado. El agua brotaba de una roca granítica en la orilla de uno de los márgenes del río Tea, emergiendo a escaso medio metro sobre el nivel del río en época estival. En periodo de lluvias, con las crecidas, el caudal del río cubría la fuente impidiendo su acceso. Este problema natural no se solucionaría hasta casi finalizada la primera década del siglo XX. En 1870, Domingo Blanco Laje, que se había atribuido el descubrimiento del manantial, solicitaba licencia al ayuntamiento para el cobro de una pequeña cantidad a los negociantes que vienen a por ellas para embotellar en grandes partidas, con el fin de poder mantener la instalación de manera adecuada. De la precariedad en la recogida y embotellado dan cuenta las fotografías datadas en el arranque del nuevo siglo. Un pequeño alpendre, en el lado opuesto de la vereda que discurría paralela al margen fluvial, resguardaba las cajas de madera repletas de botellas de vidrio. Los catedráticos en Química General Antonio Casares y de Anatomía y Patología Maximino Teijeiro fueron los primeros en estudiar las condiciones del agua, resultando bicarbonatadas, sódicas, mixtas, frías y gaseadas. El relato del manantial de Gándara es posterior. En el verano de 1872, Enrique Peinador Vela, licenciado en Medicina, descubrió esta fuente en origen, una charca excavada en la tierra vegetal. Enseguida se hizo con la propiedad de los terrenos. Un año después, en junio, en 1873, las aguas minerales de Gándara fueron declaradas de utilidad pública, permitiendo además el derecho de aprovechamiento de las aguas de Troncoso, en favor de los hermanos Peinador, una formalidad legal necesaria para la constitución de un balneario. En 1877 se fundaba Aguas de Mondariz, germen del despacho de agua embotellada. Todo este proceso se acometía de manera natural, parapetados los trabajadores bajo un pabellón de planta casi cuadrada delimitado en 3 de sus lados por muros de contención de sillería. A uno de ellos se adosó en 1880 la primera casa de baños. El frente principal estaba delimitado por una verja de fundición. Si el acceso
del Agüista se realizaba por el centro, uno de los tramos laterales del enrejado se abría con el fin de trasladar y acopiar las cajas de las botellas. En poco tiempo, la demanda de agua embotellada hizo que el pabellón fuese ampliado, duplicando su fuente, que ahora contaba con 2 entradas, la preexistente para el Agüista y otra simétrica para la zona de trabajo de envasado, consistente en el relleno directo desde el afloramiento de los recipientes de cristal que después se cerraban herméticamente mediante corcho o cera, para su posterior embalaje en cajas de madera llenas de paja para evitarse su rotura. Una vez superado el litigio de explotación de más de 30 años de la fuente de la Surgencia de Troncoso y con el negocio termal a pleno rendimiento, las postrimerías del año 1907 resultaron decisivas para el crecimiento y desarrollo de la industria embotelladora y en general del establecimiento. La familia Peinador tomó una iniciativa esencial, la elección de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi como los arquitectos que debían responsabilizarse de las nuevas infraestructuras que darían respuesta a una demanda cada vez mayor de hospedaje de agüistas y enfermos, pero también del aumento de las cifras de explotación y distribución de las aguas. Las copias al ferroprusiato que están viendo de la planta del nivel inferior de la fuente de Gándara revela que la representación de lo preexistente fue el soporte y referencia para lo que se proyectó. Un pabellón o buvette de nueva construcción resguardaría al manantial y a sus agüistas, pero también el dibujo velado de los muros portantes y cimentación de la antigua edificación adyacente indicaba su aprovechamiento para erigir la nave de los talleres de envasado, adaptando la crujía entre los muros longitudinales para el apoyo de las vigas metálicas del forjado intermedio. Y es que la dirección longitudinal de la antigua casa de baños Fonda iba a ser el eje vertebrador en la articulación entre el pabellón de la fuente y la nave de embotellado. Centralidad y linealidad. Pero, ¿cómo vincular estas dos construcciones? Facilitar la comunicación entre el manantial y los talleres debía solucionarse con inmediatez y ser accesible para el transporte de botellas que retornaban de su llenado. Esto se representó en la planta por medio de un brazo externo que engarzaba la nave con el pabellón, por el que discurrían las roderas de la vagoneta que transportaba las cajas con los envases de vidrio. La cota de la planta superior era superior al paseo jardinado, permitiendo la iluminación natural de la inferior, al proponer 7 vanos equidistantes rematados en arco de medio punto sin interrupción aparente en el forjado intermedio, para su fachada longitudinal principal. En la posterior, y aprovechando la excavación de un patio inglés, las carpinterías de los ventanales arrancaban desde el suelo del semisótano, posibilitando una más que suficiente iluminación natural, así como ventilación cruzada. No existía, pues, la necesidad de unir taller y pabellón a la vista de todos, pero los arquitectos optaron por articularlos mediante 2 agarraderas que fueron concluidas pasados varios años, ya que mientras la nave de embotellado se remató en 1910 y estaba en funcionamiento en 1914, los agüistas siguieron accediendo a la fuente a cielo abierto durante muchos años, hasta su cubrición y finalización en 1925. La imagen que reproduce el alzado principal animado con carruajes, automóviles, coches de línea, jinetes montando a caballo, el bullicio de los agüistas que se entremezclan con gentes del lugar, vestidos con sus trajes regionales, que también portan, algunos de ellos, las cajas de madera con la impresión Aguas de Mondariz y con una frondosa naturaleza de fondo, es una escena estereotipada del balneario europeo, donde el modelo de buvette o pabellón central de donde emana el agua está asociado a una galería o columnata cubierta que servía para deambular, una de las actividades recomendadas por los médicos, pero también un acto social. Sirvan de modo de ejemplos, a buen seguro conocidos por Palacios y Otamendi, el nuevo Palacio de las Fuentes de Vichy, el pabellón de la Fuente de Nancy, las galerías de Vitel o las columnatas en Carlsbad. La maestría de Palacios y Otamendi consistió en suplir el uso de galería de paseo, un tipo circunscrito a un fin establecido por otro completamente diferente, el de una industria. Y eso considero que es un gesto de modernidad por parte de los arquitectos. Aquí ven cuatro imágenes de ese pabellón de embotellado
y eran descritos así. En el nivel inferior del taller, en primer lugar, las botellas vacías eran introducidas en un gran pilón para desprender las etiquetas de los envases devueltos o recibir un primer enjuague de las botellas recién fabricadas. A continuación, se hacían pasar por una máquina de lavado y esterilizado en donde se llevaban a cabo 5 procesos. Una vez esterilizadas, se procedía a su llenado de forma normal y al taponado. Tras estas operaciones, las botellas llenas eran revisadas una por una para verificar si reunían las condiciones adecuadas en la planta superior. En el otro extremo de ese pabellón, que estaba el elemento central, los arquitectos simultáneamente tienen los promotores solicitan la creación de un edificio de correos, telégrafos y dispensario médico. Al contrario que en el otro extremo, que era una articulación, en este edificio se yuxtapone y se aprovecha la planta baja, como se observa, o creo que se observa en los croquis, la planta baja del edificio para la carga y descarga de las botellas y de las cajas y las botellas llenas. Bien, la urgencia por adecentar el lugar del manantial de Troncoso tras años de abandono y cada vez más dañado por las crecidas del TEA, hicieron que los Peinador, ya plenamente propietarios en 1905, se decidiesen a intervenir. En una actuación simultánea a la de la fuente de Gándara y sobre el muro levantado previamente, que contuvo parcialmente las riadas, se construyó un pabellón que cubría la fuente y al cual se accedía descendiendo por 2 sinuosos y simétricos tramos de escalera, delimitando y marcando los itinerarios de los agüistas. La estructura, los elementos de cubierta, etcétera, se aprovecharon de la fuente anterior, de la fuente de Gándara. Y a su vez, ese pequeño pabellón cubierto, tan frágil, tan delicado, en otro ejercicio, en este caso de yuxtaposición, se construye simultáneamente la nave también de embotellado de las aguas de Troncoso. Y curiosamente, no es baladí decir que el tipo de apertura y el mismo sistema de forjados vuelva a ser el empleado en la fuente de Gándara. Bien, termino diciendo que el devenir de las dos naves transcurrió de manera casi paralela, con el abandono de las instalaciones a unas nuevas a mediados del siglo XX, y mientras que en la parte inferior tiene una fotografía de la fuente de Gándara que se convierte en un espacio termal en el que se aprovecha parcialmente la fachada principal, peor suerte ha corrido la fuente y el manantial y la nave de embotellado de Troncoso, que debido a esos males endémicos que tenía, que ya poseía, los diferentes propietarios pues no hicieron nada, y el estado actual ahora mismo parece ser que la Administración Autonómica está realizando un estudio para intentar recuperarla, pero bueno, este es el estado. Y quiero terminar diciendo que a veces esas recuperaciones o esa salvaguarda del patrimonio a veces se puede interpretar como algo erróneo, porque ciertamente podría llegar a ser discutible por diferentes puntos de vista si realmente salvar un edificio como el que estamos viendo en la parte inferior de la imagen. Muchas gracias.